Bienvenidos a The Premiere, el lugar donde siempre encuentras qué ver sin perder tiempo buscando. Junio de 2026 viene cargado de regresos enormes, thrillers oscuros, fantasía épica, crimen, romance, animación adulta y finales que pueden dar mucho de qué hablar. Hoy vamos con 15 series que podrían robarse todo el mes de Netflix, Prime Video, Apple TV, Max y AMC+. Quédate hasta el final, porque el número 1 puede convertirse en el gran evento televisivo de junio. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Número 13. Scary Movie 6. Scary Movie 6 abre el ranking porque representa un regreso que muchos daban por perdido. La franquicia de parodia vuelve con el espíritu absurdo que la hizo famosa, pero ahora con una ventaja clara: tiene más de una década de terror moderno para burlarse. El cine de posesiones, los slashers nuevos, las muñecas asesinas, el terror elevado. Las secuelas nostálgicas y los fenómenos virales pueden convertirse en material perfecto para una comedia que no necesita tomarse nada demasiado en serio. Lo interesante es que el regreso de nombres reconocibles puede darle una energía distinta. Anna Faris y Regina Hall tienen una historia enorme con esta saga, y la participación de los Wayans devuelve la sensación de que la película no quiere ser una imitación tibia, sino un intento real de recuperar la irreverencia original. La clave estará en que el humor se sienta actual sin perder esa brutalidad tonta que convirtió a las primeras entregas en películas de culto para toda una generación. No la ponemos más arriba porque el riesgo es evidente. La nostalgia puede jugar a favor, pero también puede volverse en contra si la comedia llega tarde o si los chistes se sienten reciclados. Aún así, como estreno de junio tiene un gancho inmediato. Es de esas películas que muchos verán por curiosidad, por recuerdo o simplemente para saber si todavía queda espacio para una parodia de terror sin filtros. Número 12. Soy Frankelda. Soy Frankelda entra como una de las propuestas más diferentes del mes. No viene a competir con los tanques de acción ni con las franquicias gigantes. Viene desde otro lugar. Animación stop motion mexicana, fantasía oscura, música, monstruos, imaginación y una identidad visual que se reconoce de inmediato. En un mes cargado de estrenos comerciales, una película así puede convertirse en la joya rara que muchos descubren cuando ya todos están hablando de lo mismo. La historia funciona porque conecta con una idea muy atractiva: una joven escritora que se enfrenta a sus propios mundos internos, a sus miedos y a las criaturas que nacen de su imaginación. Ese tipo de fantasía puede ser oscura sin dejar de ser emocional. Además, el stop motion tiene algo que la animación digital no siempre logra. Se siente hecho a mano, con textura, paciencia y personalidad. Cada personaje parece tener vida propia porque literalmente fue construido para existir delante de la cámara. La recomendamos especialmente para quienes buscan algo visualmente bonito, extraño y con corazón. Puede gustar a fans de Coraline, de historias góticas ligeras y de películas que se sienten como cuentos oscuros para ver en familia, pero sin volverse demasiado infantiles. Por eso está en la lista. Quizá no sea la más ruidosa, pero puede ser una de las más especiales. También ayuda a que sea una película mexicana con personalidad propia. No parece un producto genérico importado, sino una propuesta con sabor local, diseño artesanal y suficiente rareza para diferenciarse dentro del catálogo. Número 11. Voicemails for Isabel. Una mujer sigue dejando mensajes de voz al número de su hermana fallecida, como una forma de contarle su vida, su caos y lo que no sabe decir en voz alta. El giro aparece cuando ese número pasa a manos de un desconocido y esos mensajes empiezan a construir una conexión que ninguno de los dos estaba buscando. El atractivo está en que la película puede mezclar duelo, romance y comedia sin vender una historia demasiado pesada. Zoe Deutch suele funcionar muy bien en comedias románticas con energía moderna, y Nick Robinson puede darle al otro lado de la historia un tono cálido, torpe y cercano. Si la película evita caer en lo demasiado azucarado, puede ser una recomendación perfecta para quienes quieren algo emocional, pero fácil de ver en Netflix. No está más arriba porque su fuerza depende muchísimo de la química y del tono. Si los mensajes se sienten naturales, puede tocar una fibra real. Si se siente forzado, puede quedarse en una premisa bonita sin mucho peso. Pero como estreno de junio tiene algo valioso: una idea fácil de explicar, una emoción clara y la posibilidad de convertirse en una de esas películas que la gente recomienda cuando quiere llorar un poco, sonreír otro poco y terminar con una sensación cálida. Otro punto a favor es que llega en una época donde el romance de streaming necesita ideas simples pero memorables. Una llamada equivocada, un duelo pendiente y una conexión inesperada pueden ser suficientes para vender una historia completa. Número 10. Office Romance. Office Romance tiene uno de los ganchos más comerciales de Netflix para junio.
Jennifer Lopez y Brett Goldstein, en una comedia romántica de oficina donde la tensión profesional empieza a cruzar líneas personales. Ella interpreta a una mujer poderosa, acostumbrada a controlar cada decisión, mientras él llega como una figura nueva, capaz de moverle el piso justo cuando el trabajo debería ser lo único importante. La película puede funcionar porque Netflix sabe vender muy bien este tipo de historias, una premisa clara, dos protagonistas reconocibles y un conflicto que se entiende en segundos. Lo importante no será solo si terminan juntos o no, sino cómo la película aprovecha el choque entre ambición, orgullo, deseo y reglas laborales. Cuando una comedia romántica adulta tiene ritmo, humor y química, no necesita reinventar el género para volverse una opción perfecta de fin de semana. La dejamos en el número 10 porque puede ser muy visible, pero también tiene que demostrar que es algo más que nombres conocidos. Si la relación tiene chispa real y los secundarios acompañan, puede ser de las películas más reproducidas del mes. Es una opción directa para quienes buscan romance, humor y una historia que se pueda ver sin estudiar universos, temporadas anteriores ni cronologías imposibles. También puede funcionar porque llega temprano en el mes. Si engancha a la audiencia desde los primeros días de junio, puede mantenerse varias semanas como una de esas recomendaciones ligeras que Netflix empuja muy bien. Número 9. How to Make a Killing. How to Make a Killing entra como la opción de comedia negra para quienes quieren algo más venenoso. Glenn Powell interpreta a un hombre rechazado por una familia rica y poderosa, y la historia se mueve alrededor de herencia, resentimiento, ambición y una pregunta bastante incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que le arrebataron el lugar que le correspondía? Lo atractivo de esta película es que no vende un crimen frío, sino un juego de tono. Hay humor oscuro, thriller de dinero, familias podridas por dentro y personajes que parecen sonreír mientras esconden algo. Glenn Powell tiene ese carisma que puede hacer que un personaje moralmente cuestionable siga siendo entretenido de ver, y el reparto alrededor le da suficiente peso para que la historia no dependa solo de una cara conocida. No es necesariamente la película más masiva del mes, pero sí una recomendación interesante para quienes disfrutan historias de ricos peligrosos, planes retorcidos y humor con mala intención. Puede gustar a quienes quieren algo distinto a la comedia fácil o al thriller serio de siempre. Si buscas una opción con estilo, veneno y una energía de "nadie aquí es completamente inocente", esta puede valer mucho la pena. Además, este tipo de película suele crecer por recomendación. No necesita que todos la vean el mismo día, necesita que quienes la descubran digan que encontraron algo más retorcido y divertido de lo esperado. Número 8. The Furious. The Furious sube el ritmo del ranking con acción física de la vieja escuela. La historia sigue a un hombre común cuya hija es secuestrada, y cuando las instituciones no responden como deberían, su desesperación lo empuja a atravesar un mundo criminal cada vez más violento. No es una premisa complicada, pero en el cine de artes marciales lo importante está en la ejecución. Cada golpe debe sentirse, cada persecución debe tener urgencia y cada pelea debe tener una razón emocional. La película llama la atención por su mezcla de talentos asiáticos y por una coreografía que, según las primeras reacciones de festival, apuesta por contacto, velocidad y brutalidad antes que por efectos digitales fáciles. Joe Taslim es una presencia clave para los fans de la acción moderna, y el estilo parece pensado para quienes extrañan películas donde el cuerpo del actor y el equipo de dobles hacen el espectáculo de verdad. La recomendamos para quienes buscan adrenalina pura. No promete un drama elegante ni un misterio enorme. Promete una misión directa, gente peligrosa y acción que no se detiene. Por eso está en el número 8. En un mes donde muchas películas venden nostalgia o nombres grandes, The Furious puede destacar por algo muy simple. Si las peleas cumplen, el público de acción la va a recordar. Su ventaja para el público de acción es que no necesita mucha explicación. En segundos, sabes quién fue herido, qué está en juego y por qué cada enfrentamiento debe sentirse como una cuenta pendiente. Número 7. Pillion. Pillion es probablemente una de las películas más adultas y particulares del mes. La historia sigue a un hombre tímido que entra en el mundo de un motociclista dominante, carismático y difícil de leer. Lo que podría parecer solo una provocación se convierte en una exploración sobre deseo, poder, inseguridad, confianza y la necesidad de descubrir quién eres cuando alguien te saca de la vida que conocías. El gran atractivo está en sus protagonistas. Harry Melling lleva años demostrando que puede desaparecer dentro de personajes incómodos, frágiles o intensos. Y Alexander Skarsgård tiene la presencia perfecta para un papel que necesita magnetismo, distancia y peligro emocional. La película ganó conversación desde festivales porque no parece interesada en suavizar su tema para hacerlo más cómodo, pero tampoco se queda en el escándalo. Si funciona, lo hace por personaje, no por morbo. La dejamos en el número 7 porque no es una recomendación para todo público, pero sí una de las más interesantes para quienes buscan cine adulto, distinto y con identidad.
En medio de franquicias, comedias y blockbusters, Pillion puede ser esa película que no domina por tamaño, sino por dejar una impresión más incómoda y más personal. Además, es una de esas películas que puede generar conversación precisamente porque no busca agradar a todo el mundo. Cuando una historia tiene un punto de vista tan específico, puede dividir, pero también puede quedarse más tiempo en la memoria. Número 6. Little Brother. Little Brother tiene una fórmula muy fácil de vender. John Cena y Eric André chocando en una comedia donde la vida de un hombre ordenado se descontrola cuando reaparece una figura del pasado que dice ser como su hermano menor. Ese tipo de premisa funciona cuando los protagonistas tienen energías opuestas. Uno quiere control, estructura y apariencia. El otro parece diseñado para romper cualquier regla en cuanto entra a la habitación. La película puede ser una de las opciones más accesibles de Netflix en junio porque no exige contexto. Entras, entiendes el problema y esperas que el caos escale. Cena ha encontrado un espacio muy interesante en la comedia física, donde su tamaño y su seriedad aparente hacen que los momentos absurdos funcionen mejor. Eric André, por otro lado, trae una energía impredecible que puede convertir una escena normal en algo completamente incómodo. La clave estará en que la película no sea solo gritos y situaciones raras. Las mejores buddy comedies funcionan cuando el desastre también revela algo humano: soledad, necesidad de pertenecer, familia improvisada o una vida demasiado perfecta que en realidad está vacía. Por eso la dejamos tan arriba. Si encuentra corazón debajo del caos, puede ser una comedia perfecta para ver sin pensar demasiado y terminar comentando varias escenas. También es importante porque Netflix necesita comedias claras de verano. No todo estreno debe ser intenso o profundo. A veces el valor está en dar una opción directa para una noche rápida con ritmo y energía. Número 5. México 86. México 86 tiene algo que puede conectar muy bien con la audiencia latina: fútbol, política, humor negro y una historia inspirada en uno de los momentos más particulares del deporte mexicano. La película se centra en la maniobra que llevó a México a organizar el Mundial de 1986, pero no desde el lado épico del estadio, sino desde los pasillos de poder, las negociaciones, la astucia y las contradicciones de un país intentando levantarse en medio de una crisis. Diego Luna es una razón enorme para prestarle atención. Puede cargar personajes con encanto, cansancio y picardía sin perder humanidad, y aquí la figura del burócrata que intenta lograr lo imposible puede funcionar como motor perfecto para una sátira. Lo interesante es que no parece una película deportiva tradicional. No se trata de ganar un partido, sino de entender qué se negocia, qué se oculta y qué precio puede tener convertir un evento mundial en símbolo de orgullo nacional. La ponemos en el número 5 porque llega en un momento ideal. Junio, conversación futbolera y una audiencia global mirando hacia el mundial. Para The Premiere también aporta variedad. No todo debe ser acción o fantasía. A veces una película sobre poder, país y fútbol puede tener más conversación que un blockbuster si toca el nervio correcto. También puede aprovechar muy bien el contexto del mundial. Aunque la historia mira hacia 1986, el tema vuelve a sentirse presente porque el fútbol sigue siendo una máquina de emoción, negocio y orgullo nacional. Número 4. Masters of the Universe. Masters of the Universe llega con una presión enorme. Adaptar bien una franquicia que vive en la memoria de muchos fans, pero que necesita sentirse nueva para funcionar en 2026. La historia parte de Prince Adam, separado durante años de Eternia, hasta que la espada del poder lo llama de vuelta a un mundo amenazado por Skeletor. Es una premisa clásica, pero justamente ahí está el reto: convertir nostalgia en aventura real, no solo en referencias. La película tiene ingredientes fuertes. Nicholas Galitzine carga el papel de He-Man, Travis Knight dirige después de demostrar que puede manejar franquicia con corazón, y el elenco suma nombres como Jared Leto, Idris Elba y Camila Méndez. Lo que debe funcionar es el equilibrio. Acción grande, fantasía colorida, mitología clara y personajes que no parezcan juguetes moviéndose frente a una pantalla verde. Si Eternia se siente viva, la película puede abrir una franquicia. Si se siente artificial, el público lo notará rápido. La dejamos en el número 4 porque tiene una de las apuestas más grandes del mes. Puede atraer a quienes crecieron con He-Man y a quienes solo quieren fantasía de gran escala. Además, llega en cines, donde el diseño de mundos y las batallas pueden venderse mejor. Si cumple, puede ser una de las sorpresas comerciales de junio. Además, tiene algo que las grandes adaptaciones necesitan: una promesa visual fuerte. Espadas, castillos, criaturas, villanos y mundos imposibles pueden convertirla en una película muy atractiva si la puesta en escena tiene personalidad. Número 3. Disclosure Day. Disclosure Day entra al podio por una razón muy clara. Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción de contacto extraterrestre. Solo eso ya sería suficiente para que el estreno llamara la atención, pero además llega con Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo en una historia que parece mezclar misterio,
tensión institucional y la pregunta de qué pasa cuando el mundo descubre una verdad imposible de esconder. La ciencia ficción de Spielberg siempre ha funcionado mejor cuando el espectáculo tiene alma. No se trata solo de mostrar luces en el cielo o tecnología extraña. Se trata de mirar cómo reacciona la gente común ante algo demasiado grande para procesar. Si la película logra combinar asombro, miedo, emoción y esa sensación de evento global, puede convertirse en una de las experiencias de cine más comentadas del mes. También ayuda que el tema de la verdad, la información y lo que los gobiernos ocultan se siente muy actual. No la ponemos en el número 1 porque todavía debe competir contra franquicias familiares enormes, pero su importancia es indiscutible. Para quienes aman la ciencia ficción con ideas, misterio y escala humana, Disclosure Day puede ser el estreno imperdible de junio. Es una de esas películas que no solo se ven, se comentan saliendo de la sala. También tiene ventaja porque puede atraer a dos públicos, quienes crecieron con la ciencia ficción de Spielberg y quienes solo quieren una historia de misterio extraterrestre contada con escala de cine grande. Número 2. Avatar. Fire and Ash. Avatar. Fire and Ash llega al número 2 porque no hablamos de cualquier película. Hablamos de una de las franquicias visuales más grandes del cine moderno, llegando por fin a más hogares. Pandora vuelve con una cara más oscura, más seca y más peligrosa, con el pueblo de las cenizas como una fuerza que muestra que los Na'vi no son una sola idea perfecta, sino un mundo lleno de culturas, heridas y conflictos. La gran ventaja de Avatar siempre ha sido la inmersión. James Cameron construyó una saga que, guste más o menos su historia, convirtió cada estreno en conversación visual. En esta entrega, el cambio hacia territorios volcánicos, tensiones internas y una amenaza distinta puede darle al universo un color más agresivo. Además, la familia Sully sigue siendo el centro emocional. No se trata solo de sobrevivir a batallas enormes, sino de cargar pérdidas, tomar decisiones y entender que Pandora también puede romper a quienes intentan protegerla. La dejamos en el puesto 2 porque su escala es enorme y su llegada a streaming puede volver a encender la conversación. Es larga, ambiciosa y visualmente pensada para impactar. Puede que algunos espectadores la vean por partes, pero quienes entren completo van a encontrar una película que apuesta por mundo, espectáculo y emoción familiar en grande. Además, el paso al streaming cambia la forma en que mucha gente la va a descubrir. Algunos llegarán por la franquicia, otros por curiosidad visual y otros porque quieren entender por qué Pandora sigue generando tanta conversación. Número 1. Toy Story 5. Toy Story 5 se queda con el número 1 porque es el estreno con mayor fuerza emocional y comercial del mes. Pixar vuelve a su franquicia más querida con una idea que toca directamente el presente, los juguetes enfrentándose a la tecnología. Bonnie ya no es la misma niña, el tiempo de juego cambia y una tableta inteligente llamada Lilypad amenaza con ocupar el lugar que antes pertenecía a Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo. La premisa es perfecta para Toy Story porque la saga siempre habló del miedo a dejar de ser necesario. En la primera película era el reemplazo por un juguete nuevo. Después fue crecer, separarse, aceptar otros dueños y entender que amar también puede significar soltar. Ahora, el enemigo no es solo otro juguete, sino una forma nueva de infancia. Eso puede hacer que la película conecte tanto con niños como con adultos, que crecieron con la saga y ahora miran cómo el mundo cambió frente a ellos. Por eso es la número 1. Toy Story 5 puede ser familiar, divertida y colorida, pero también tiene el potencial de tocar una herida muy real. ¿Qué pasa con las cosas que amamos cuando el tiempo las vuelve menos necesarias? Si Pixar maneja bien esa emoción, no será solo otra secuela. Puede convertirse en el gran plan familiar de junio y en una de esas películas que dejan a más de un adulto intentando disimular que se emocionó. También tiene el factor nostalgia más fuerte de todo el ranking. No es una nostalgia vacía, es una saga que acompañó distintas etapas de vida y eso hace que cada regreso tenga un peso emocional difícil de igualar. Y eso fue todo en The Premiere. Ahora dime cuál de estas películas de junio de 2026 vas a ver primero y cuál crees que puede convertirse en la gran sorpresa del mes. Si te gustó este top, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos con recomendaciones, estrenos y listas para saber qué ver sin perder tiempo buscando. Nos vemos en el próximo video.